Bueno, estamos grabando. Hola a todos. Bueno, hola a todos. Yo soy Natalia Olea, de la Tecnicatura Administración, de la Tecnicatura Universitaria de Administración de la UTN, de la materia Administración Estatal, con la profesora Elina Binay. Me toca exponer el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Voy a contar un poco sobre el Ministerio. Y bueno, voy a empezar a compartir pantalla y luego voy a sacar por unos minutos el video para que no se me trabe. Primero vamos a compartir pantalla. Ahí está. Bueno, voy a sacar un cachito del video. Ahí está. Bueno, a ver. Bueno, la primera pregunta que yo formulé es ¿cuándo se creó el ministerio? A lo largo de la historia argentina, el Ministerio de Justicia se ha organizado autónomamente, o confluyendo con Educación o con Interior. Apareció bajo la presidencia de Justo José Urquiza en el periodo de su mandato, que fue en 1854 a 1860, como Ministerio de Justicia e Introducción, siendo su primer ministro Facundo Zuvirio. Manteniéndose con esa denominación y en esa estructura funcional casi 100 años. En 1994, las reformas constitucionales realizadas ese año eliminaron el límite máximo de 8 ministerios que establecía la Constitución previa de 1853. Debido a esto, se desdoblaron el Ministerio de Justicia, cuyo primer titular fue Belisario Pirán, y el Ministerio de Educación, o sea que se desdoblaron estos dos ministerios. En 1955, la Constitución de 1949 fue abolida por un bando militar y se volvió a reinstalar la Constitución de 1853, por ende volvió a limitarse el número de los ministerios. Debido a esta situación, el Ministerio de Justicia fue fusionado con el Ministerio del Interior bajo la denominación de Ministerio del Interior y Justicia, pero ese mismo año ambos ministerios se desdoblaron, volviendo a aparecer el Ministerio de Justicia. En 1958, el presidente Arturo Frondizi volvió a fusionar los ministerios de Justicia y Educación, manteniéndose en ese modo durante la presidencia de María José Guido y Arturo Illia. En 1966, Juan Carlos Organía desdobló nuevamente ambas funciones, estableció un ministerio para cada uno, manteniéndolo hasta 1983. El 10 de diciembre de 1983 asumió el presidente Raúl Alfonsín, que dispuso la disolución del Ministerio de Justicia. Reapareció de nuevo el Ministerio de Justicia con la presidencia de Carlos Menem y con Ramón de Puerta, que se volvió a funcionar como Ministerio de Justicia y Ministerio de Educación. Con los 8 días que duró la presidencia de Rodríguez Sá, se restableció la autonomía del área como Secretaría de Justicia y Asuntos Legislativos, retomando el rango de ministerio en el 2002. En 2007, la presidenta Cristina Fernández denominó el ministerio como Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y el 10 de diciembre del 2010 el ministerio se divide del Ministerio de Justicia y se queda como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bueno, el edificio
donde está ubicado el Ministerio de Justicia actualmente y Derechos Humanos. Tiene un estilo de arte deco, llamado originalmente Palacio Océano. Fue proyectado por el arquitecto Jorge Colnay y el ingeniero Germán Einstein para una compañía de seguros en 1931. Se terminó en 1935 y está ubicado en Sarmiento al 329, en plena zona porteña, y es el actual edificio del Ministerio de Justicia. Bueno, la actual ministra de Justicia y Derechos Humanos es la señora Marcela Lozardo, amiga y socia de Alberto Fernández, actual presidente. Es la nueva ministra de Justicia de la Nación. La relación del presidente y su ministra se remontan a su época de estudiantes de Derecho y continúa hasta la actualidad, pasando por cargos públicos y en el estudio jurídico que montaron hace más de 30 años. Durante la campaña se desempeñaba como los ojos y oídos del candidato en todos los equipos técnicos que estuvieron diseñando diagnósticos y planes para un futuro gobierno. La abogada de 62 años cuenta con fluidos lazos tanto con jueces federales como con la propia Corte Suprema, donde su interlocutora es Elena Hilston de Nolasco, ya que formó parte de la cátedra de Hilston y conserva una buena relación con ella. Bueno, ¿qué función cumple el Ministerio? El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es el Ministerio de la Nación Argentina, encargado de asistir al presidente de la Nación, al jefe de gabinete de ministros, en las relaciones del Poder Judicial, con el Ministerio Público, con el Defensor del Pueblo y con el Consejo de la Magistratura. En la actualización de la legislación nacional y, a requerimiento del presidente de la Nación, en el asesoramiento jurídico y en la coordinación de las actividades del Estado referidas a dicho asesoramiento. Bueno, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene administración centralizada y desconcentrada. Ahora voy a mostrar el organigrama, que acá podemos ver la Secretaría General de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos, que son todos los importantes organismos que dependen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Acá los vemos. Bueno, los importantes organismos que dependen del Ministerio son el Procurador, la Procuración del Tesoro Nacional, que es quien se encarga de brindar asesoramiento jurídico al Poder Ejecutivo Nacional y organismos dependientes. Asume la representación y defensa del Estado Nacional en juicio. Es quien dirige el cuerpo de abogados del Estado, es quien registra y audita los juicios que el Estado funciona como parte. Otro de los organismos importantes que dependen del Ministerio es la Escribanía General de Gobierno, la Secretaría de Derechos Humanos, el Sistema Argentino de Información Jurídica, la Dirección Nacional de Protección de los Datos Personales, el INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo, el Servicio Penitenciario Federal, los registros, inmueble, automotor, armas, etc. Bueno, el Ministerio de Justicia tiene como misión, objetivo, un montón de objetivos, yo voy a nombrar algunos. Entender en la determinación de los objetivos y política del área de su competencia. Entender en la formulación y aplicación de política y programas de promoción y fortalecimiento de derechos humanos. Entender en las relaciones con el ministro público, en la organización y nombramiento de sus magistrados conforme a los procedimientos y recaudos previstos en la Constitución Nacional
y las leyes complementarias, entender en las relaciones con el Consejo de la Magistratura, entender en la organización, funcionamiento y supervisión de los establecimientos penales y de sus servicios asistenciales, promoviendo las mejoras necesarias para lograr la readaptación del condenado y el acuerdo tratamiento del proceso y la efectiva coordinación de la asistencia postpenitenciaria, etcétera. Podríamos nombrarlos todos, pero bueno, después queda igual. Bueno, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos trabaja para el fortalecimiento del sistema de justicia federal y de los derechos humanos. Impulsa acciones para el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables, acompaña a las víctimas de delito, promueve las políticas contra la trata de personas y la violencia de género. Dentro de la página se pueden encontrar esto que estoy mostrando en pantalla. Bueno, la justicia accesible, que promueve la construcción de una sociedad más justa y pacífica, con un sistema de justicia cercano y transparente que respete al ciudadano, que tiene los programas y acciones de, acá no voy a nombrar los tres. Trata de personas, que es que ante un caso de explotación sexual o laboral, llamamos de forma anónima al 145 para que un equipo de profesionales rescate y asista a la víctima. Asistencia para las víctimas de delito, garantizando los derechos de las víctimas de delito y las violaciones a los derechos humanos, brindando asesoramiento jurídico y psicológico y social. Violencia familiar, auxilian a las víctimas de violencia mediante un equipo de intervención que atienden en la línea 137 a las 24 horas de los 365 días del año. Que supone, ¿no es cierto?, que esto sucede. En la práctica tiene algunos inconvenientes, por ejemplo, que las líneas telefónicas no funcionan, que en el caso de la violencia familiar las mujeres no tienen una institución a donde refugiarse en caso de tener que salir de su casa, o sea, de abandonar su casa al sufrir violencia de género. En el tema de las trata de personas es un tema muy complejo que sigue existiendo. A la asistencia para las víctimas de delito, bueno, nosotros mismos podremos ser ejemplo de que no se nos han garantizado los derechos si hemos sufrido algún robo y eso ha quedado en la nada. O sea, muy lindo la página, pero lo que es la práctica viene fallando bastante. Bueno, la administración de la justicia argentina. El sistema de justicia de la República Argentina está compuesto por el Poder Judicial de la Nación y el Poder Judicial de cada una de las provincias. Integran también el sistema de justicia argentino, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Consejo de la Magistratura. La organización judicial responde al carácter federal del Estado argentino. De este modo, existe por un lado la justicia federal con competencia en todo el país que atiende en materia de estupefacientes, contrabando, evasión fiscal, lavado de dinero y entre otros delitos que afectan a la renta y a la seguridad de la nación. Por otro lado, cada una de las provincias argentinas cuentan con una justicia provincial que entiende en el tratamiento de los delitos comunes, también denominada la justicia ordinaria, con sus propios órganos judiciales y legislación procesal. El Poder Judicial Nacional se encuentra conformado por la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación y los juzgados de la primera instancia y las cámaras de apelaciones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es la instancia superior donde el Poder Judicial y se encuentra compuesta por 5 miembros, un presidente y 4 ministros. Entiende sobre los recursos extraordinarios de todos aquellos puntos regidos por la Constitución y las leyes de la Nación. Y posee competencia en forma originaria y exclusiva en todos los asuntos que conciernen a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que
alguna provincia fuera parte. Tiene a su cargo justamente con el Consejo de la Magistratura la administración del Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura tiene a su cargo la selección de los magistrados, la administración del Poder Judicial, como ya lo mencionamos, pero no ejerce funciones del Poder Judicial. Es un órgano colegiado, representativo de diversos sectores del poder público, entre cuyas funciones se encuentran la selección del magistrado, emitir propuestas en ternas vinculantes para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores, administrar los recursos judiciales, nombrar al administrador general del Poder Judicial, ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados, decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia. Bueno, los fueros dentro del Poder Judicial de la Nación se encuentran distintos fueros, los cuales funcionan separadamente unos de otros. Estos fueros están dados en general en razón de la materia. Así que tenemos fuero civil, fuero comercial, fuero penal, fuero laboral, contencioso administrativo, federal, etc. Dentro de cada fuero actúan los juzgados de primera instancia y las cámaras de apelaciones. Estas cámaras son tribunales que revisan lo actuado en primera instancia, se dividen en salas y son tribunales pluripersonales. Bueno, el Ministerio Público se trata de un órgano independiente con autonomía funcional y autárquica financiera que tiene por función, de acuerdo al artículo 120 de la Constitución Nacional, promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la Nación. Es un órgano bicéfalo constituido por el Ministerio Público Fiscal y por el Ministerio Público de la Defensa. El primero nuclea y coordina la acción de los fiscales y el segundo de los defensores públicos oficiales. El Ministerio Público de Defensa tiene a su cargo la representación y defensa de los pobres y ausentes, proveyéndoles defensa pública y asistencia legal requerida, no solo a las personas de bajo ingreso, sino también a aquellas que se niegan a tener un abogado particular. El Gobierno federal tiene la obligación de garantizar el derecho de defensa en juicio. El Ministerio Público Fiscal tiene como función actuar ante los jueces durante todo el procedimiento judicial, planteando acciones pertinentes y los recursos. En materia penal les corresponde instalar la acción penal pública. Pueden observarse que el sistema judicial de nuestro país está claramente integrado por el Poder Judicial y organismos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. El principio republicano impide que el conocimiento de causa y aplicación de sanciones pueda ser ejercido por otro poder que el judicial. Sin embargo, impone que los restantes poderes coadyuven en el cumplimiento de las leyes y en el goce de los derechos constitucionales. Bueno, hemos dado un pantallazo sobre los organismos que trabajan con el Ministerio, sobre el Ministerio y la función que debería cumplir. ¿Qué pasa ahora en tiempos de COVID con la justicia? Con los derechos. ¿Cómo se aplica? Bueno, yo formulé una pregunta para poder explicar un poco el tema de los derechos y la relación entre el poder del Estado y los derechos humanos. Crisis y excepcionalidad. Entonces yo me pregunto, ¿funciona este modo de entender la relación entre poder y derecho? El derecho siempre como un límite de poder. Cuando nos enfrentamos a una emergencia como la que se presenta ahora sobre el mundo, o sea, ¿prevalece el derecho como límite del poder frente al Estado? Como límite frente al poder del Estado, ¿o no? ¿O dejamos que hagan lo que quieran con nuestros derechos? Bueno, cuando nos encontramos frente a una emergencia como la que se abate ahora sobre el mundo, nos preguntamos si está bien el ejercicio del poder del Estado sobre nuestros derechos.
si el derecho sigue la línea de límite frente al poder del Estado. Hay quienes responden a esta pregunta con una negativa. O sea, podemos pensar, la emergencia es una situación de crisis generalizada y profunda, no nos queda otro camino que optar por uno u otros derechos, o sea, resignar un derecho frente a otro. Y existen otras personas, existe otra respuesta por parte del Estado de Derecho Constitucional que es un sí rotundo. El derecho debe seguir la línea de límite frente al poder del Estado. Estamos frente a una emergencia que es parte de la Constitución y por eso encontramos en ella límites que conducen a superar la emergencia garantizando el respeto de los derechos humanos. Hay límites de tipo formal que son mecanismos tendientes a simplificar el proceso de toma de decisiones sobre la base que las emergencias requieren respuestas inmediatas, con debates acotados. Y hay límites sustanciales que dice que los derechos se pueden restringir de un modo más intenso que en el periodo de normalidad, pero en ningún caso justifica la violación. O sea, estamos frente a una crisis sanitaria tan profunda, tan extensa, tan peligrosa, que creemos que no tenemos otro camino más que anular, violar algunos derechos fundamentales como el derecho a circular, como el derecho del trabajo, etc. Estos derechos son víctimas de la situación y creemos que frente a una pandemia debemos permitir que el Estado los vulnere. Pero bueno, está el Estado de Derecho, el Estado constitucional, que expresa para este tipo de situaciones, como ya hemos mencionado, los límites formales que establece la Constitución. Y en los instrumentos internacionales que reconocen los derechos humanos, existen mecanismos tendientes a simplificar el proceso de toma de decisiones sobre la base de las emergencias que requieren respuestas urgentes con debates acotados que no pueden extenderse en el tiempo exageradamente. Por ejemplo, los estados de alarma, los estados de sitio, son esos mecanismos, son límites de tiempo formal porque no nos dicen nada acerca del contenido de las decisiones que adopta el poder. Ahora, hay también límites sustanciales. Esos límites apuntan a que los derechos humanos se pueden restringir de un modo más intenso que en los periodos normales, como ya hemos mencionado, pero que en ningún caso se justifica la violación de los derechos. El principio de proporcionalidad no desaparece por la emergencia, sino que se transforma funcionando de una manera distinta. Esos límites que el legislador incorpora adicionales en periodos de emergencia, con el fin de contener la emergencia, deben ser límites que respeten el principio de proporcionalidad. ¿Y qué pasa si estos límites no respetan el principio de proporcionalidad? Lo que sucede es que las leyes y resoluciones dictadas violando el principio de proporcionalidad son leyes inconstitucionales. Deben ser así, deben ser declaradas inconstitucionales por los tribunales con jurisdicción constitucional para que se anulen. Pero bueno, hablando de principio de proporcionalidad, ¿qué es el principio de proporcionalidad? El principio de proporcionalidad funciona en el ámbito del derecho constitucional y es la clave de bóveda del control de la constitucionalidad. Porque para establecer si una norma viola la Constitución, uno tiene que establecer si viola o no el principio de proporcionalidad, que tiene 3 subprincipios. El principio de adecuación, que es el medio de que la norma establece para lograr el fin, tiene que ser adecuado e idóneo para lograrlo. El subprincipio de necesidad,
El legislador debe elegir el medio menos restrictivo de todos aquellos que tienen un mismo grado de eficacia. Porque si existiera un medio eficaz menos restrictivo de los derechos, el medio elegido por el legislador es un medio desproporcionado y no cumple con el principio de proporcionalidad. El tercer subprincipio, que abarca el principio de proporcionalidad, es el de razonabilidad, que es el que lleva adelante un balance entre los costos y los beneficios. La norma, para ser proporcionada en sentido estricto, debe causar más ventajas que desventajas. Sus costos deben estar justificados por sus beneficios. Bueno, ¿por qué expliqué todo esto? En conclusión, podemos decir que el respeto del principio de proporcionalidad con sus tres subprincipios es la condición necesaria para que las restricciones de los derechos, como los que estuvimos y estamos padeciendo, no violen el Estado constitucional de derecho. Espero que se haya entendido. Bueno, ¿qué pasa con los lugares de detención penitenciario? Los lugares de detención penitenciario, ya que hemos escuchado en varias oportunidades, son un foco de contagio porque son lugares de encierro donde viven hacinados. En este contexto, las unidades penitenciarias, federales o provinciales, la justicia se plantea la preocupación de qué hacer con las personas detenidas que van a ingresar, las nuevas y las que están. Si ingresan o si estas personas podrían ingresar a un lugar de detención o no, debido a que se podría, por ejemplo, si ingresa alguien que es asintomático y tiene COVID, podría generar un contagio masivo. Entonces, del lado de la justicia y del Poder Ejecutivo, que son los que tienen que reglamentar el funcionamiento de las cárceles y servicios penitenciarios provincial o federal, se establecieron algunas pautas y protocolos de trabajo. Se suspendieron las visitas, que fue consensuado con los propios internos, que por resguardar su integridad accedieron a esta restricción de algo tan importante para ellos que son las visitas, incluso hasta la del abogado. Entonces se implementó el aislamiento en el ámbito carcelario también. Se acotaron y se suspendieron los traslados, no se hicieron traslados de penal a penal, se suspendieron los intercambios entre presos, entre cárceles provinciales y federales, y en el mismo área de la unidad penitenciaria, o sea, en el ámbito donde están los reclusos, se segmentaron bien los lugares donde están los internos. Se adoptaron muchas medidas de control y sobre todo esto, se comenzó también a analizar la condición de pandemia, si la condición de pandemia era una posibilidad de causa para disponer la libertad o no de una persona, disponer una medida alternativa como puede ser el arresto domiciliario. Esto generó muchos debates, distintas opiniones, bueno, lo pudimos ver en la tele, de los tribunales, tanto en ámbito federal como provincial, y la posición de la justicia en este caso fue analizar caso por caso. Que bueno, hemos visto en la tele los resultados de estas decisiones. Bueno, otro tema que me parece interesante tocar es la reforma judicial. Bueno, la reforma judicial es un proyecto de ley que entró en el Congreso en julio de este año, creo, a mitad de junio por ahí, que trae con ella la reforma del fuero federal. Los juzgados penales van a pasar a la órbita del Poder Ejecutivo. ¿En qué afecta esto en la práctica? Que los jueces que están en condiciones de renunciar van a renunciar porque no están de acuerdo con estas medidas.
Si esto pasara, tendrían que abrir concurso para que sean reemplazados. Se va a implementar el sistema acusatorio. Esto significa que van a tener un rol fundamental los fiscales. Hasta ahora investigan los jueces y ocasionalmente los fiscales. A partir de la reforma van a investigar los fiscales y los jueces van a tener que controlar que no haya desvíos funcionales, que no haya violación de las garantías constitucionales. La evaluación de la Corte tiene que ver con la creación de una comisión para evaluar si hay que ampliar o no la Corte Suprema. En el gobierno se supone que la idea de ampliar la cantidad de número de jueces de la Corte es una de las variables posibles y es un proyecto de Raúl Zaffaroni. La reforma es una decisión política sobre un tema que no está funcionando bien en el Poder Judicial en Argentina. No se están dando soluciones a aquello por lo cual la justicia funciona, que es para darle una solución a quien corresponde. El otro organismo que encabeza el Poder Judicial junto con la Corte es el Consejo de la Magistratura y también está previsto una evaluación para reformarlo. Finalmente, el presidente Alberto Fernández habló de un tema que es controversial, que en el Poder Judicial, el juicio por jurado, que desde varios sectores cada vez más grandes de la sociedad reclaman que haya juicios de jurado. Bueno, un pantallazo de la reforma judicial, después podemos dar nuestras opiniones. Bueno, los testimonios. Justos o injustos, derechos garantizados o vulnerados. Bueno, ahora yo voy a poner... mi idea es compartir con ustedes algunas experiencias de trabajadores. En este caso son 2 testimonios porque si no se me va a hacer muy largo, de una enfermera y una policía, que acorde a la situación a la que nos encontramos durante todo el año y actualmente, expresarles desde mi punto de vista la situación de los derechos humanos a raíz de las medidas que han tomado el Estado para conjurar la crisis del COVID, la crisis producida por el COVID. Ellas nos van a contar su experiencia de trabajo, cómo se trabajó. Hola, mi nombre es Guadalupe Olea, soy enfermera universitaria del Hospital Dr. Marino Casano de la ciudad de Miramar. Bueno, voy a contar mi... experiencia resumida de lo que es trabajar bajo pandemia. Cuando esto comienza en marzo, empezamos a trabajar bajo mucha presión, sobre la incertidumbre, porque no sabíamos a lo que nos exponíamos. Hubo muchas reuniones donde nos decían que este equipo sí, que este equipo no, que esto va, que esto no va. Bueno, como enfermeros nos plantamos, tuvimos el placer de trabajar en equipo y exigir que se nos dé el equipo correspondiente. Gracias a Dios, hoy estamos trabajando con el equipo correspondiente, si bien siempre hay escasez, estamos trabajando, se podría decir, más o menos. Bueno, se trabaja bajo mucho estrés, se trabaja bajo muchos protocolos. Gracias a Dios tenemos la suerte de tener compañeros en los cuales nos apoyamos a la hora de entrar a un dispositivo, a la hora de salir, de sacarnos el equipo, que esa
seguridad, porque donde sacas mal algo podés contagiarte vos, contagiar a tu familia, contagiar a tu compañero. Es una responsabilidad muy grande y bueno, una responsabilidad muy grande que estamos llevando en los hombros desde marzo. No solo cuidarnos nosotros, sino cuidar a un compañero cada vez que sale de una sala de COVID positivo. A veces es difícil trabajar porque se tiene que estar luchando día a día para que te den el equipo, para que no te investiguen nada. Pero bueno, nada, esa es mi experiencia. Chao. Hola, mi nombre. Mi nombre es Claudia, presto servicio en la ciudad de Mechongué. Desde que inició la pandemia fuimos apostados a retenes que se encuentran tanto en las entradas como en las salidas de la ciudad. Bueno, la experiencia que hemos vivido nosotros fue estar 24 horas. En un principio estabas afuera, a la intemperie, podías utilizar el móvil policial. Después la gente colaboró con una casilla. No teníamos personal ni de tránsito ni guardia urbana a cargo del retén, por lo que habían colaboradores y todo lo que podíamos llegar a tener en cuanto a bioseguridad era donado por la gente. El día de hoy es donado todo por la gente, quienes en agradecimiento a la labor que nosotros estamos realizando nos donaban barbijos que confeccionaban, guantes comprados por ellos, alcohol, porque desde nuestra estación no nos proveían de nada. Y así es el día de hoy como trabajamos. Llegamos, nos apostamos en el retén las 24 horas y esa es la función que desempeñamos hoy en día. Tuvimos que aprender todo respecto a los permisos, cómo manejarnos también. Mi nombre es... Bueno, con estos testimonios quiero expresar que quizá la justicia que emana de la ley no se ha cumplido o no se ha puesto en práctica en tiempos de pandemia y antes también. Pero el concepto de justicia a nivel social lo tenemos instalado como un valor que nos compete a todos y que personalmente creo que no nos van a poder quitar desde ningún órgano institucional porque es un valor intrínseco que tenemos como sociedad. La conclusión que yo elaboré, la voy a leer. El coronavirus, como todos sabemos, trajo diversas consecuencias para la vida de las personas y de las familias en la sociedad. Estamos adaptándonos a una nueva realidad porque realmente seguimos adaptándonos a una nueva realidad que muchas veces nos excede, hablo personalmente, pero con esfuerzo e ingenio la mayoría de las familias lo están logrando. Algunas no, algunas quedaron en el camino. A pesar de las dificultades diarias, algunas los logran y otras se quedaron en el camino. El escenario que afrontamos es crítico. La pandemia ha puesto importantes restricciones que han alterado gravemente el desarrollo de nuestras actividades cotidianas y a consecuencia de ello han aflorado muchas preocupaciones y controversias y las que se van a venir. Así también la sociedad exige a las máximas autoridades el pleno funcionamiento y la puesta en marcha del Poder Legislativo y el Poder Judicial en todo el país, ya que su falta de actividad trae consecuencias graves para la institucionalidad del país
debilitándola, se ha notado brutalmente la situación en el país. Es importante disminuir los espacios de decisión única del Poder Ejecutivo, por ejemplo, los DNU, teniendo como prioridad la necesidad de cuidar la democracia y hacer funcionar todas las instituciones del país. La actual parálisis del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial nos debilitó y nos causó mucho daño en todos los temas laborales, comerciales, civiles y de familia, entre otros tantos. Que no encontrábamos la respuesta a las necesidades. En un Estado de Derecho, la administración de justicia es una función estatal básica que sirve a la satisfacción de los derechos fundamentales de todas las personas y siempre, en ese sentido, se debe tomar decisiones para que los juzgados puedan funcionar a pesar de la crisis de la pandemia. ¿Cómo no puede ser que cierren la justicia? Es imprescindible que los órganos judiciales, en la mayor brevedad posible, recuperen la plena capacidad de funcionamiento y no solo que se atiendan temas urgentes, lo cual genera graves prejuicios a la ciudadanía y a los profesionales que trabajan en ello, porque no los tomaron a los abogados como personal esencial, porque como la justicia no es tan esencial, ¿para qué los abogados, no es cierto? Tantas problemáticas diarias en la sociedad demandan un servicio de justicia plenamente activo para satisfacer las necesidades de la población. No se puede esperar, no se puede esperar más. Y que se viene reclamando un mejor servicio de justicia desde hace mucho tiempo. Y sin duda, la justicia debe estar a la altura de las circunstancias. El funcionamiento del Poder Judicial debe ser garantizado no solo en situaciones normales, sino también en situaciones de emergencia, para velar por el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y controlar el actuar de las autoridades públicas. Bueno, esto fue mi explicación, espero que lo hayan entendido. Y voy a finalizar. Gracias a todos. Bueno, he concluido. Les agradezco por el tiempo. Voy a tratar de cortar.